La mañana despertó con una calma engañosa sobre Atlanta. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las cortinas de la elegante suite de un hotel de lujo, donde todo estaba preparado para el evento que todo el mundo esperaba: la boda de Philip Harris y Laura Miller. El aire vibraba con la emoción de los invitados, todos sentados en el salón principal, admirando la decoración meticulosamente planeada. Flores blancas, la música suave que llenaba el ambiente, y una atmósfera de celebración que parecía inquebrantable. Philip, un hombre de 45 años, juez con 20 años de experiencia, se encontraba en la antesala, intentando controlar sus nervios. A pesar de su compostura habitual, algo en su interior no estaba bien. Era un hombre de pocas palabras, pero siempre confiable y preciso. Sin embargo, esa mañana, sus ojos delataban una tormenta interna que ni él mismo podía explicar. El aroma a rosas lo envolvía, pero no lograba sentir la calma que debía acompañar ese día. En su mente, las dudas y las preguntas comenzaban a surgir, pero había algo más, una sensación palpable de que algo iba a salir mal. Por otro lado, Laura, su prometida, estaba en el vestidor, rodeada de su madre y las damas de honor, preparándose para el gran momento. Laura Miller era una mujer exitosa, brillante en su carrera, independiente, y con un futuro prometedor. A simple vista, era la pareja perfecta para cualquier hombre, especialmente para Philip. No solo era hermosa, sino también sabia y fuerte. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Laura guardaba un secreto, uno tan oscuro y tan personal, que no había tenido el valor de compartirlo con nadie, ni siquiera con el hombre que iba a convertirse en su esposo. La verdad era que Laura había estado luchando contra una enfermedad que podría haber destruido no solo su vida, sino también su relación con Philip. Nadie sabía que ella vivía con VIH o una realidad que llevaba años ocultando bajo una fachada de normalidad. A lo largo de su relación, Laura y Philip habían compartido una confianza inquebrantable. Se conocían profundamente y se cuidaban mutuamente. Pero aquel día, algo estaba a punto de romper ese delicado equilibrio. Mientras los invitados disfrutaban de una fiesta en apariencia perfecta, un mensaje anónimo comenzó a circular discretamente entre los teléfonos móviles, y todo cambió. Nadie podía imaginar que ese mensaje, aparentemente insignificante, sería el inicio de una tragedia sin retorno. Philip no podía creer lo que leía. Las palabras en la pantalla de su teléfono lo golpearon con la fuerza de un rayo. Laura, su Laura, no le había contado la verdad sobre su salud. Ese descubrimiento, ese golpe inesperado, lo sumió en un mar de confusión y dolor. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Por qué había guardado ese secreto tan crucial? La ira comenzó a crecer dentro de él, pero también una profunda tristeza. Mientras tanto, Laura seguía ajena a todo, ocupada con los preparativos para la ceremonia, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Era un día que debería haber sido el más feliz de sus vidas, pero las sombras del pasado y las mentiras calladas comenzaron a arrastrar a Philip hacia una decisión que cambiaría todo. Con una mano temblorosa, dejó el teléfono sobre la mesa. El futuro ya no parecía claro. Su mente estaba nublada por el rencor y la confusión. Ya no sabía si su amor por Laura era suficiente para superar la traición que sentía en su pecho. Y en ese instante, un miedo indescriptible se apoderó de él. Un miedo a perder el control sobre lo que aún quedaba de su vida. Philip no pudo apartar los ojos de la pantalla de su teléfono, donde las palabras parecían arder, como una marca en su mente. El mensaje era breve, pero devastador. Laura tiene VIH, no te lo ha contado. Era como si el aire alrededor de él se hubiera espesado, volviéndose denso e irrespirable. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba sosteniendo la verdad en sus manos, una verdad que cambiaba todo. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono, tratando de procesar la información que acababa de recibir, pero era imposible. Las palabras flotaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez, pero no lograba encontrarles un sentido claro.
La confusión se apoderó de él. Laura, la mujer con la que había compartido años de su vida, con la que había planeado un futuro, le había mentido. O al menos, había ocultado algo tan esencial. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Cómo había podido ocultarlo por tanto tiempo? Philip cerró los ojos un momento, buscando algo de claridad, pero solo encontró más preguntas. No podía comprender la magnitud de lo que estaba descubriendo, y aún menos podía entender la razón por la que Laura había guardado ese secreto. Ella, que siempre había sido tan transparente en todo lo demás, ¿por qué esta omisión? La rabia comenzó a formarse en su pecho, una rabia silenciosa, profunda, que no sabía cómo manejar. Caminó sin rumbo fijo por el vestíbulo del hotel, intentando calmarse, pero cada paso que daba lo llevaba más lejos de cualquier lógica. Las voces de los invitados, las risas y la música suave del ambiente parecían lejanas, irreales. Estaba rodeado de gente, pero se sentía completamente solo, aislado en su propio tormento. A cada paso, las dudas sobre Laura se intensificaban. No era solo la enfermedad la que lo desbordaba, sino el hecho de que ella no le hubiera dado la oportunidad de compartir el peso de su sufrimiento. Había confiado en ella como en nadie más, y ese lazo de confianza parecía haberse deshecho en un instante. Era un acto de protección hacia él, o un acto egoísta, una manera de mantener su vida intacta mientras la suya se desmoronaba en silencio. La idea de que Laura hubiera estado viviendo con ese secreto lo consumía, haciéndole sentir una mezcla de furia y desesperación. ¿Había amor en esa mentira? ¿O acaso solo había miedo? El pensamiento de que ella pudiera haberlo mantenido alejado de la verdad, sin permitirle decidir por sí mismo, lo llenaba de desconfianza. Volvió a mirar el teléfono, buscando algo que pudiera darle respuestas, pero solo encontró el vacío. Nadie sabía lo que él sabía ahora. Nadie excepto el anónimo que había decidido informarlo. Philip sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Cómo podía mirar a Laura con los mismos ojos después de esto? El día que había comenzado como una celebración se había transformado en una trampa, y él era el prisionero de sus propios pensamientos. Laura, mientras tanto, continuaba ajena a todo lo que sucedía en la mente de Philip. Estaba rodeada de su familia y amigos, sonriendo para las cámaras, disfrutando de los últimos momentos de su vida como mujer soltera. Para ella, este día debía ser un sueño hecho realidad. Pero algo en el aire había cambiado, algo que no alcanzaba a comprender, aunque sentía la tensión en la mirada de Philip cuando se cruzaban. Era como si una sombra se hubiera interpuesto entre ellos, y aunque no sabía su origen, algo dentro de ella comenzaba a inquietarse. La sonrisa de Laura se fue desvaneciendo poco a poco, mientras sentía que las miradas de Philip se volvían más frías, más distantes. No comprendía la causa, pero intuyó que algo estaba mal. Ella había preparado este día con tanto esmero, había cuidado cada detalle para hacer de esa boda algo perfecto. Sin embargo, nada de eso parecía importar ya. La tensión se acumulaba, y ni ella ni Philip sabían que ese día, que había comenzado lleno de promesas, estaba a punto de tomar un giro fatal. Philip había dejado el teléfono sobre una mesa, su mente sumida en un mar de pensamientos turbulentos. No podía quedarse allí, en ese lugar lleno de risas y celebraciones, donde todos los ojos estaban puestos sobre la pareja perfecta. Se levantó de golpe, como si la atmósfera del salón lo asfixiara, y salió rápidamente, sin decir una palabra. Las miradas curiosas de los invitados se dirigieron hacia él, pero no importaba. En ese momento, ya no le importaba nada más que escapar de su propia mente. Camino a paso rápido por los pasillos del hotel. Cada uno de sus pasos resonaba como un eco de su creciente desesperación. ¿Por qué había guardado Laura ese secreto? ¿Por qué no había confiado en él lo suficiente como para ser honesta, incluso en el día que debería haber sido el más feliz de sus vidas? Cada pregunta se multiplicaba y se enredaba en su interior. La rabia lo quemaba por dentro, pero también la decepción.
una decepción que dolía más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. No sabía cómo, ni por qué, pero en ese momento de angustia, sintió que debía hacer algo para calmar el caos que invadía su mente. Se dirigió hacia su coche, una suerte de refugio donde pensó que podría encontrar algo de paz. Cuando alcanzó el estacionamiento, el frío de la tarde le golpeó la cara, pero no lo notó. Sus pensamientos eran lo único que ocupaban su mente. Se detuvo frente a su vehículo, un Toyota Camry negro, y apoyó las manos en el capó. Respiró hondo, tratando de recuperar el control, pero la presión que sentía en su pecho no cedía. Lo que sucedió a continuación fue un acto impulsivo, uno que ni él mismo podría entender completamente. En el interior del coche, entre las pertenencias dispersas, vio un objeto que había traído como una forma de enfrentar el pasado. En ese momento de desesperación, parecía ser la última opción para calmar su tormento. Lo que empezó como una simple opción de protección, se convirtió en el símbolo de su desesperación. No era un hombre violento, ni mucho menos, pero el peso de la traición lo arrastraba hacia un lugar oscuro y desconocido. En su mente, la idea de confrontar a Laura y exigirle respuestas lo atormentaba más que la posibilidad de acabar con ese sufrimiento de inmediato. El interior del coche le parecía ahora claustrofóbico. El sonido del motor de su coche encendido era ensordecedor, pero no se detuvo. Sabía que tenía que regresar al hotel, enfrentarse a Laura, y finalmente, encontrar la verdad que buscaba, aunque no estuviera preparado para escucharla. Con el arma en su mano se sintió, de alguna manera, en control, aunque la realidad le decía que ya había perdido todo control sobre sí mismo. De nuevo en el hotel, las paredes parecían cerrarse sobre él. El pasillo hacia los baños se extendía interminable, pero Philip no dudó. Su respiración era agitada, y aunque intentaba mantenerse sereno, la creciente furia en su pecho lo arrastraba cada vez más lejos de cualquier razonamiento. La gente en el hotel seguía ajena al conflicto interno que lo devoraba, a la tormenta emocional que se estaba desatando dentro de él. Cuando llegó al lugar donde había quedado de encontrarse con Laura, su mente ya no pensaba con claridad. Solo veía su rostro, su sonrisa de antes, su confianza rota y la imagen de la mujer a la que había amado con todo su ser, ahora reducida a una serie de preguntas y mentiras. No le importaba lo que sucediera después. Solo quería respuestas, aunque fueran las que no podía soportar. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo que estaba por venir, sin comprender aún que el giro final ya estaba en marcha. El sonido de los tacones de Laura resonaba en el pasillo vacío, una melodía que parecía desafiar la tensión en el aire. Había notado la distancia en los ojos de Philip, una mirada que ya no era la misma, una mirada que la hizo sentir un nudo en el estómago. Su intuición femenina, siempre tan aguda, la alertaba de que algo no estaba bien, pero no comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Con paso firme, se acercó al lugar donde lo había visto por última vez, cerca de los baños, en un rincón apartado del bullicio de la fiesta. Cuando lo vio, su corazón se detuvo por un momento. Philip estaba de pie, su rostro completamente distinto al de siempre. Ya no era el hombre cariñoso y paciente que ella conocía, sino un ser extraño, casi irreconocible, como si todo lo que había vivido hasta ese instante hubiera desaparecido, dejado atrás. El amor en sus ojos había dado paso a una ira contenida, una furia silenciosa que la hizo sentir una punzada en el pecho. Pero más que nada, lo que la desconcertaba era su total inmovilidad. Philip no la miraba con los ojos llenos de amor que ella conocía, sino con un vacío profundo, como si ya no quedara nada de él en ese hombre. El miedo comenzó a infiltrarse en sus venas. Se acercó con cautela, con esa misma calma que siempre había tratado de imponer en su vida. «Philip», dijo suavemente, alzando la voz con un hilo de esperanza, esperando que él, de alguna manera, volviera a ser el hombre que había amado. Pero las palabras no tuvieron efecto. Él permaneció en silencio, mirando al suelo, las manos aprisionadas en los bolsillos de su traje. Como si no pudiera encontrar las palabras,
o como si, simplemente, ya no quisiera. ¿Qué te pasa?, preguntó Laura. Su voz vacilante, la inseguridad comenzó a dominarla. Algo no está bien. Algo terrible está pasando, pensó, pero no era capaz de entender aún qué. En ese momento, Philip levantó la mirada, y Laura sintió que su corazón se encogía. En sus ojos no había amor, no había compasión, ni siquiera tristeza. Solo había una furia contenida, una furia que parecía arder, pero que no estallaba. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera comprimido entre ellos, esperando algo, esperando que la verdad saliera a la luz. ¿Por qué no me lo dijiste?, dijo Philip de repente, su voz baja pero firme, como si cada palabra estuviera teñida de un resentimiento profundo. Laura dio un paso atrás, sorprendida. No entendía. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué no le había contado qué? Los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, y sin querer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería hablar, quería explicarse, pero algo en la mirada de Philip la hizo dudar. Algo en él la estaba alejando, como si ya no estuviera dispuesto a escucharla, como si lo que él pensaba fuera lo único que importaba ahora. Philip, no, susurró, pero la palabra murió en sus labios cuando vio el movimiento de su mano. Fue un movimiento rápido, casi instintivo, y en un abrir y cerrar de ojos, un sonido ensordecedor rompió el silencio que había invadido el pasillo. El impacto fue directo y feroz. El sonido del disparo resonó en el aire, y Laura cayó al suelo, incapaz de comprender lo que sucedía. En ese momento, Philip, sumido en un mar de emociones, solo podía ver el sufrimiento reflejado en sus ojos. La segunda bala, que nunca debió haber existido, destrozó cualquier posibilidad de redención para él. El sonido del disparo resonó en sus oídos como un eco lejano, mientras el mundo alrededor de ellos comenzaba a desmoronarse. El salón de bodas, que antes había sido un lugar de celebración, ahora era testigo de la tragedia. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero todos podían sentir que algo irremediable había sucedido. La última sonrisa de Laura se desvaneció en su rostro, como una sombra que desaparece al amanecer, y con ella se fue también toda la esperanza que alguna vez compartieron. Philip se quedó allí, mirando el cuerpo de Laura, sin saber qué hacer. Había tomado una decisión irreversible, y la pesadilla de su acto comenzaba a asentarse en su corazón. Ya no quedaba lugar para la duda. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. La tragedia estaba consumando su último acto, y con ello todo lo que alguna vez fue su vida. La llegada de la policía al lugar fue rápida. El caos que había estallado en la ceremonia se esfumó tan rápido como llegó, pero el aire estaba impregnado con una quietud aterradora, una calma tensa, como si la tragedia todavía estuviera suspendida en el tiempo. Los invitados, que hasta minutos antes se habían sentido parte de un acontecimiento festivo, ahora observaban con miedo, incapaces de comprender lo que sucedía, pero sintiendo el peso de lo irreversible. Los oficiales ingresaron al hotel con paso firme, guiados por los gritos de los testigos que, aún atónitos, señalaban el lugar donde había ocurrido el crimen. La escena estaba impregnada de un horror palpable, pero lo que más llamaba la atención era la ausencia de explicaciones claras. La gente no sabía si se trataba de un acto de locura impulsiva o de una tragedia planificada. Lo único que era evidente era la figura de Philip, inmóvil y quebrado, que ya no era el hombre que se había prometido amor eterno. Su rostro, empapado en sudor y con la mirada perdida, no mostraba arrepentimiento, sino más bien un desconcierto profundo, como si aún estuviera intentando comprender lo que había hecho. A medida que la policía aseguraba el área, comenzaron a interrogar a los testigos. Algunos mencionaron haber escuchado los disparos, pero pocos se atrevían a decir mucho más. Nadie podía comprender cómo un día destinado a la felicidad pudo haber caído tan rápidamente en una pesadilla tan oscura. Nadie sabía que en ese momento, Philip ya había comenzado a desmoronarse por dentro, enfrentándose a la irreversibilidad de su propia acción.
pero sin poder dar un paso atrás. Lo primero que los detectives hicieron fue asegurar el arma encontrada en el lugar. Era un objeto de apariencia normal, como cualquier otro que podría haber pasado desapercibido en circunstancias ordinarias. Sin embargo, para Philip, ese simple objeto había sido la llave para desatar una tragedia. Los detectives analizaron la escena con meticulosidad, tomando nota de cada detalle mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero nada de eso parecía ayudar a esclarecer el dolor profundo que se reflejaba en los ojos de Philip. Pronto, los oficiales comenzaron a interrogarlo. En su estado de shock, Philip apenas podía articular palabras. Las preguntas caían sobre él como una lluvia constante, pero él no ofrecía respuestas claras. Nadie sabía qué había pasado por su mente en ese preciso momento, ni qué le había impulsado a apretar el gatillo 2 veces. Todo lo que podía hacer era negarse a sí mismo lo que había hecho, como si, de alguna manera, esperara que el mundo volviera a girar de manera normal. Pero sabía que nada sería igual. Mientras tanto, el mensaje anónimo que había llegado a Philip esa mañana empezó a ocupar un lugar crucial en la investigación. Los detectives comenzaron a rastrear su origen, descubriendo que el mensaje provenía de John Peterson, el ex compañero de Laura. John, al parecer, había alimentado el resentimiento hacia Laura durante mucho tiempo. Estaba claro que sus motivos no eran solo los de un simple observador, sino que había participado de una u otra forma en el impulso final de Philip. Fue este mensaje lo que le dio la chispa para prender el fuego de la ira en el corazón de un hombre que, hasta ese momento, solo había conocido la calma. Sin embargo, el hecho de que Philip no pudiera recordar con claridad la secuencia de eventos complicaba la resolución del caso. En la mente del asesino ya no quedaba espacio para justificaciones, solo para un vacío existencial que parecía consumirlo. No importaba cuánto tratara de explicar su desesperación, el daño ya estaba hecho. La verdad de lo sucedido, como una ola imparable, estaba a punto de estrellarse con la dura realidad de las consecuencias. Philip estaba en su casa, pero ya no se sentía en ella. El peso de lo que había hecho se había instalado en su ser, convirtiéndose en algo más pesado que su propio cuerpo. El rostro de Laura seguía persiguiéndolo, y a cada instante lo sentía más real, más cercano, como si Gigi estuviera a su lado. El sonido de los disparos seguía resonando en su cabeza, igual que las preguntas que no lograba responder. El desconcierto lo había arrastrado a una oscuridad a la que no sabía cómo escapar. Lo que había hecho era irreversible, y aún así no podía entenderlo completamente. La mente de Philip, antes tan lógica y precisa, ahora estaba fragmentada por la duda, el arrepentimiento y el vacío. Durante los primeros días después del crimen, Philip no se atrevió a salir de su refugio. Sabía que su captura era solo cuestión de tiempo. Su vida había sido una mentira, construida sobre una base que ahora se había desplomado con la fuerza de un terremoto. En su mente, la huida parecía ser la única solución. Pensaba que tal vez, si escapaba, podría encontrar algo que lo redimiera, algún rincón del mundo donde pudiera esconderse de lo que había hecho, de lo que había destruido. Pero sabía que eso era solo un intento desesperado de no enfrentarse a la verdad. Fue en una tarde gris, cuando el peso de sus pensamientos se hizo insoportable, que Philip decidió abandonar la ciudad. Ya no le importaba nada más. Su vida ya no tenía sentido. Había desterrado toda posibilidad de reparación. Mientras conducía a través de las carreteras desiertas, el mundo a su alrededor le parecía una extensión vacía y sin propósito. El viento soplaba contra su ventana, pero ni siquiera eso podía borrar la sensación de que su existencia ya estaba condenada. Después de varias horas de conducción, llegó a una casa aislada en las afueras, un lugar donde había ido en ocasiones cuando necesitaba estar solo. Se adentró en la propiedad, desmoronándose poco a poco. El hecho de estar allí, lejos de todo, solo le brindaba un falso consuelo. No había escape, no había salvación. Por más que se alejaba de todo lo que conocía, el peso de su acto seguía siguiéndolo, acorralándolo. La policía, por su parte,
había comenzado a rastrear cada pista, cada posible indicio que pudiera llevarlos hasta Philip. La noticia de la tragedia se había esparcido rápidamente, y la atención de los medios se centró en el juicio que inevitablemente se avecinaba. No solo se trataba de un asesinato en una boda, sino de la ruptura de una relación basada en la confianza. Los detalles de la vida de Laura, su enfermedad oculta y las complejidades de su relación con Philip empezaron a salir a la luz, y todo lo que había sido privado se convirtió en un espectáculo público. Finalmente, fue una llamada anónima la que llevó a la policía hasta la casa donde Philip se escondía. No había forma de eludir el destino. No había forma de huir de la verdad que se cernía sobre él. La captura fue sin resistencia. Philip no intentó defenderse ni ofrecer excusas. En su rostro se reflejaba la aceptación de su destino, como si hubiera llegado a la conclusión de que lo peor ya había sucedido, y que su vida no tenía ningún propósito más allá de la condena que lo aguardaba. En el juicio, sus abogados intentaron argumentar que su acto fue el resultado de un profundo estrés, de una traición insoportable. Sostuvieron que el diagnóstico de Laura y su ocultamiento habían dejado a Philip emocionalmente devastado, incapaz de manejar la intensidad de sus emociones. Sin embargo, el tribunal no compartió esta visión. Philip fue condenado a 25 años de prisión. Pero, más allá del veredicto, lo que quedó claro fue que la tragedia había marcado irremediablemente las vidas de todos los involucrados, y que no había reparación posible para el daño causado. La vida de Philip, de alguna manera, había llegado a su fin mucho antes de que comenzara a cumplir su condena.